Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida. ¿Cuántos se lo pueden decir al Señor? Espíritu Santo, llena mi vida. Lléname, lléname, lléname. Es que cuando el Espíritu Santo te llena, tu vida no será la misma. Vive Jesús. Les invito, ya que están de pie y los que están sentados, les invito a estar sobre sus pies en esta hora. Les invito a abrir la poderosa palabra del Señor. En el libro del Evangelio de Juan. Poderoso Dios. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículo 38. Vive Jesús. Si usted lo encontró, diga amén. Si no lo ha encontrado, grita aleluya. Vive Jesús. Qué bueno que todo lo encontraron. Leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo y una iglesia de poder que dice: amén. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Diga usted: salió. Atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Invito a la pastora. Santo Dios, Padre, en esta hermosa tarde del Señor, Señor, una tarde especial donde nos hemos dado cita en este lugar. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, que uses a tu siervo. Pedimos, Señor, que esta palabra marque la vida de cada uno de los que la están escuchando. Señor, tu siervo y esta congregación, juntos, Señor, te entregarán a ti todo el honor, la gloria y la honra, porque toda es tuya y a ti pertenece. Que esta palabra cumpla su propósito en esta hora y para este tiempo. Bendice a tu siervo, Señor, y guárdalo, Jehová, igualmente a esta congregación. Te lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vive Jesús. ¿Le puede usted dar la mano al que le queda a su lado? Y dígale: el poder de la palabra. Dígaselo nuevamente. Dígaselo nuevamente para que usted quede bien convencido que hay poder en la palabra. Voltéese, dígaselo al que está al otro lado suyo y al que está detrás. Hay poder en la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra. Vive Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra? Vive Jesús. Puede tomar asiento. Qué lindo es el Señor.
El apóstol Juan, en su evangelio, comienza el capítulo 1 de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque el Verbo era Dios. Cuando Juan habla acerca de el verbo en el griego es logos, que traducido es palabra. Lo que el apóstol Pablo nos estaba tratando de decir era que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra encarnada. Juan dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el libro de Hebreos dice que el universo y todas las cosas están sustentadas por el poder de su palabra. El salmista dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando nosotros nos vamos a la creación, en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos, encontramos la expresión "y dijo Dios". O sea, que Dios habló y de la nada se creó el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios declaró y fue lo que Él declaró. La palabra necesita ser expresada, y cuando esto sucede se produce el efecto del poder que esa palabra tiene. En el principio era el Verbo. En el principio era ¿qué? Jesús es la expresión. Jesús es la palabra en acción. Las cartas apostólicas dicen que todo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Mediante Él fueron hechas todas las cosas, porque Jesús es la palabra. En la palabra hay poder. En la palabra hay autoridad. Por eso Él nos dejó, ¿quién? Dios nos dejó su palabra. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios no se compara con ningún libro o con ninguna otra revista. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la eficacia, tiene el respaldo, tiene la validez, tiene el poder, tiene la integridad, tiene la infalibilidad, tiene la unción. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y no palabra de hombres. La influencia de la palabra de Dios es una llama de fuego devoradora que quema, que purifica, que saca los pecados más ocultos e íntimos que están en el corazón del ser humano. Según el profeta Jeremías capítulo 23 dice que la palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Ahora, tú y yo no podemos conocer o no podemos amar a un Dios al que tú y yo no conocemos. ¿Es cierto o es falso? Usted no puede amar a una persona a la cual usted no conoce. Nosotros no podemos amar a un Dios al que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la palabra, entonces conoces a Dios. Porque
Todo lo que Dios le quiso revelar al hombre está en su. Por eso aquellos predicadores que están en este lugar, cuando tú predicas la palabra, la verdadera palabra, tu ministerio tendrá efectividad, tendrás la unción, tendrás el poder, tu carácter, tu personalidad. Todo está relacionado a la palabra que predicas y cómo tú eres. ¿Por qué como tú eres? Porque tú no puedes predicar algo que tú no estás viviendo. Lo que tú predicas y tu vida tiene que estar aquí incrustado en la palabra del Señor. Por eso cuando tú predicas la palabra, ella es como martillo, es como fuego, ella es espada, porque la palabra te exhorta, la palabra te redarguye, y cuando tú crees la palabra, ella te cambia, ella te transforma, porque es la palabra de Dios. Y cuando tú predicas la palabra, ella es poder. Cuando tú predicas la palabra, ella trae vida. Cuando tú subes al altar a predicar, decía aquel predicador John Wesley, primero tú tienes que oír la voz de Dios. Y después que Dios te habla y vas a predicar la palabra, predícala con unción, predícala con poder, pero predícala como es, sin quitarle ni añadirle. No hay nada más emocionante, no hay nada más grande que escuchar a un predicador de verdad, que cuando tú lo escuchas te nutre, te trae alimento, te convence de pecado, de la justicia, del juicio de Dios. Pero no hay nada más horrible que oír predicadores que no saben lo que están diciendo. No hay nada más horrible que oír predicadores que no saben lo que están diciendo. Que lo que tú escuchas de ellos es envidia, es celo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo te dije que por tus palabras te van a conocer. Por tus palabras la gente te va a conocer y va a ver lo que hay dentro de tu corazón. Porque la Biblia me dice que de la abundancia del corazón. Por eso tú tienes que mirar cómo tú te diriges al pueblo, en la manera en cómo tú ministras al pueblo. Porque cuando tú predicas la palabra, tú tienes que entender y saber que al frente tuyo tal vez van a haber drogadictos, tal vez van a haber alcohólicos, tal vez van a haber gente de matrimonios destruidos, tal vez van a haber gente adolorido, gente traicionado, gente viviendo en fornicación, en adulterio, benditos con el corazón hecho pedazos. Otros tal vez han tropezado y han caído. Por lo tanto, tú tienes que entender que la palabra de Dios no es para destruir, la palabra es para cambiar. La palabra no es para derribar, es para edificar. La palabra no es para hundir, es para levantar. La palabra no es para dormir, es para despertarse. La palabra es para dar vida y vida en abundancia. Por eso la palabra de Dios es poderosa en todo. O solamente en algunas cosas nada más. La palabra de Dios es poderosa en todo. Por eso es que nosotros somos instruidos o somos exhortados a escudriñar las escrituras, porque en ellos parece encontrar vida eterna y son las que dan testimonio. Pero qué triste, amado hermano, es saber que hay un alto porcentaje hoy en día de creyentes, aquellos que se llaman cristianos, que ni leen ni estudian la palabra. Por eso es que no te puedes levantar. Por eso es que siempre estás en el mismo lugar. Por eso es que siempre estás llorando de manos cruzadas sin hacer nada. Porque no lees la palabra. Porque no te metes en ella. Y tú
sabes qué, porque siempre estás así y el enemigo siempre te está ganando, porque el enemigo te conoce y él sabe que tú ni la lees ni la escudriñas. Porque la primera persona que te conoce y que conoce todo sobre ti es aquel de allá arriba, el Dios Todopoderoso. Pero el segundo, adivina quién es. Ese enemigo que no descansa, que todo el tiempo te está observando, a ver cómo tú te diriges, a ver cómo tú caminas, a ver cómo tú te comportas, a ver si tú de verdad, de la misma manera en que tú te comportas dentro de la iglesia cuando estás rodeado de los hermanos, a ver si de esa misma manera te vas a comportar en tu trabajo, allá en la escuela, donde quiera que te metas. Y como Él te está velando, Él sabe si tú sabes la palabra o si no la sabes. Y sabes que no hay nada más extraordinario que ver a un hombre, a una mujer, a un joven versados en la palabra, instruidos en la palabra. Cuando tú abres la palabra y tú la conoces, de ella te fluye leche y miel, de ella fluye unción, de ella fluye sabiduría, fluye poder. ¿Por qué? Porque la estudia, porque la conoce, porque la ama, bendito, porque ella es poderosa en todo. La palabra es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Todo eso hace la palabra. Por eso es que muchos no se atreven a estudiarla. Por eso es que muchos prefieren no leerla. O si la leen lo que más le conviene. ¿Sabe por qué hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que llevan años y ni tan siquiera leen la palabra? Porque la palabra te confronta, porque la palabra te desnuda y te hace entender el estado pecaminoso en el que te encuentras. La palabra es poder que trae salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es poder. La palabra poder en el hebreo, dinamita, dunamis, dinamita. En el griego, exousia, que significa autoridad. La palabra tiene poder y tiene autoridad. Y la Biblia me habla de un hombre que tenía poder y autoridad. Su nombre se llamaba Jesús. Y él caminaba como quien tenía autoridad. Y él hablaba como quien tenía autoridad. Y él donde quiera que llegaba, a donde quiera que llegaba, algo sucedía. Los enfermos eran sanados, los que estaban atados eran libertados, había milagros, la gente lo seguía porque había poder y autoridad en su palabra, porque era un hombre que vivía lo que predicaba. Y tú tienes que entender algo, que la palabra no es un arma ofensiva. La palabra no es un arma que tú la utilizas para defenderte. La palabra es un arma defensiva. Y aquellos que la utilizan para defenderse es porque no se meten a escudriñar las escrituras y no se han dado cuenta de que la palabra no es ofensiva, es defensiva. Porque la palabra es para hablarla con denuedo, es para hablarla con poder, es para hablarla con autoridad. Se le conoce como el libro de las edades. Todo pasará menos. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Te atreves a decírselo al que está al lado tuyo? La palabra permanece para siempre. Ella permanece para siempre. La palabra
es inspirada por Dios. Así que no importa lo que digan los ateos, no importa lo que digan los gnósticos. La palabra es la ley de Dios. Y la palabra te va a encontrar en el día de mañana. ¿Tú escuchaste eso? La palabra te va a encontrar en el día de mañana. Porque es palabra de Jehová y no es palabra de hombres. La Biblia me dice, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el original quiere decir que toda palabra es soplada por Dios. Primera de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuántos están enamorados de la palabra? Según el libro de Santiago, la palabra de Dios es un espejo. ¿Por qué? Porque refleja la mente de Dios y la verdadera condición del hombre. La palabra, si tú no sabes lo que es la palabra, déjame unos minutitos para que tú entiendas lo que hace la palabra. La palabra es como una semilla. ¿Por qué? Porque una vez que es sembrada, produce vida, produce crecimiento y produce fruto. La palabra es como agua. ¿Por qué? Porque te limpia, te quita la sed, te refresca. La palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. La palabra es como metales preciosos, porque es deseable, porque es preciosa, porque es bella, porque es de gran valor. La palabra es alimento, es leche. La Biblia dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Tú quieres crecer? Métete en la palabra. ¿Tú quieres tener vida? Métete en la palabra. ¿Tú quieres tener fruto? Métete en la palabra. La palabra es como martillo por su habilidad para destruir y para edificar. La palabra es como fuego por su habilidad para purificar y para consumir. ¿Cuántos entendieron lo que hace la palabra? Qué bueno que 10 entendieron lo que hace la palabra. ¿Cuántos todavía no están convencidos del poder de la palabra? Si hay alguno aquí que todavía no está convencido de qué hace la palabra, la palabra te sustenta, la palabra ordena tus pasos, produce gozo, te fortalece, te da esperanza, te ilumina, te da entendimiento, te muestra la voluntad de Dios, te edifica, te hace producir fruto, te convence de pecado, te edifica, te convierte el alma, corrige lo malo, consuela el corazón. La palabra de Dios es inmutable. ¿Tú sabes lo que significa que la palabra de Dios es inmutable? Que la palabra de Dios no cambia. Uno de los atributos del Dios en que tú y yo le servimos es que Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Y su palabra tampoco cambia. Es inmutable. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Lo que está establecido, eso será. La palabra que Él te habló se cumplirá. No importa lo que digan tus familiares, no importa lo que digan tus hermanos, no importa lo que te susurre el enemigo al oído, la palabra de Dios permanece para siempre y es veraz. La palabra de los hombres es simplemente eso, palabra de hombres, cambiantes. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia entre cuando Dios habla y la palabra del hombre. Lo voy a poner por un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez aquí llegaron a ser novios? Ay, qué bueno, 3 nada más.
¿Quién tuvo un noviazgo aquí? Amén, aleluya. Déjame decirte algo. El novio le dice a la novia: Gloria a Dios, salud. el viernes te voy a ir a visitar. ¿Usted se acuerda cuando ¿Y qué hacía usted, dama? Usted se preparaba, loca porque llegara el viernes? Sí, porque le estoy hablando a la gente, porque hoy en día los novios visitan todos los días, ¿verdad? Ahora los novios visitan todos los días. Antes no era así, ¿verdad que no? Antes el suegro le daba un día Sí, señor. y le daba una hora. ¿Es verdad o no es verdad? Aquello Sí, señor. para que los jóvenes entiendan y sepan cómo era antes. Sí, señor. Gloria a Dios. Y usted le decía: el viernes te voy a ir a visitar. A las 7 de la noche voy a estar ahí. Y usted toda la semana preparándose. ¿Qué yo me voy a poner que lo impresione? Sí, señor. ¿Qué perfume voy a usar de esto que tengo aquí? ¿Qué peinado? Y usted se pasaba pasando el blower toda la semana a ver cuál era el mejor que le quedaba. Y cuando llegaba el viernes, el día que su novio le había dicho que la iba a ir a visitar, llegan las 7 de la noche y su novio no ha aparecido ahí. Y usted mira el reloj: en 5 minutos llega, porque él me ama. Sí, señor. Y eran las 7:15 y todavía no llegaba. Y llegan las 7:30 y no llegaba. Llegan las 8 de la noche y ya el novio no podía llegar, porque antes el padre le daba una hora. Y si llegaba después de esa hora, tenía que esperar hasta la otra semana. Y después el novio llamaba a su novia: mi amor. Y la novia: no pude ir, sí me di cuenta. Fue que empezó a llover en casa y no pude llegar. ¿Qué pasó ahí? La lluvia alteró la palabra que el novio le había dado a su novia. Él se lo prometió, pero la lluvia se lo impidió que él llegara. Hay una palabra que Dios te dio. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? ¿Y sabes qué es lo bueno que tiene Dios? Que la palabra de Él no hay clima que la altere. La palabra que Él te dio, que depositó sobre tu vida, no hay clima que lo altere. No hay infierno que lo altere. No hay diablo que la detenga, que no se cumpla. Porque lo que Dios habló, eso se hará, porque Él no miente. Que tal vez tú crees que esa palabra no se va a cumplir porque se está tardando. No es que se está tardando nada. Lo que pasa es que en el tiempo tuyo tal vez se está tardando, pero en el tiempo de Dios, que es un tiempo perfecto, viene de camino. Dile que está a tu lado: viene de camino, viene de camino. No te desesperes, no te desanimes, que viene de camino. Si Él lo dijo, Él lo hará. Oye, la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra la han querido destruir, la han querido desaparecer. Muchos hombres usados por el mismo enemigo han tratado de desaparecer la Biblia. Santo, aleluya. ¿Cuántos aquí conocen o han oído hablar
de un hombre llamado Francois Mary, o tal vez conocido como, mejor lo conocían como Voltaire. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de Voltaire? ¿Ha leído alguno de sus escritos? ¿Alguien aquí ha oído hablar de Jesús? ¿Cuántos han escuchado hablar de Jesús? Pues Franco Maroy Voltaire fue el escritor más famoso del siglo XVIII. Fue el escritor más brillante, pero era un ateo. Y en uno de sus escritos, él dijo: de aquí a 100 años, nadie se acordará de Jesús y la Biblia no existirá. Han pasado más de 250 años. ¿Y alguien sabe quién es Voltaire? Y nadie ha leído ninguno de sus escritos. Pero ¿quién ha leído por lo menos una vez la Biblia? ¿Quién por lo menos ha escuchado hablar de Jesús de Nazaret? Es que hay poder en la palabra, aunque quieran destruirla, aunque quieran desaparecerla, aunque quieran enterrarla. La Biblia ha enterrado a aquellos que han querido enterrar la Biblia. Y mira lo que hace el Dios al que tú y yo le servimos. Después de la muerte de Voltaire, 50 años más tarde, su casa se volvió sede de las sociedades bíblicas británicas. Y en su propia imprenta se imprimieron Biblias para todos aquellos lugares. El mismo Jesús lo declaró: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay poder en la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque tal vez yo veo de aquí algunos que están como medio desesperados. Dile al que está al lado tuyo: tranquilo, que tan solo él está en la introducción. Ahora es que vamos a comenzar a entrar al mensaje. Vive Jesús. Sí, porque aquellos que aman la palabra, ¿cuántos aman la palabra? Y como yo conozco a la pastora, aquí no hay hora de salida, ¿verdad? No, mañana no hay clase, ¿verdad? La historia que leímos nos habla de que María y Marta habían enviado a un mensajero a donde estaba Jesús a decirle: Señor, he aquí que al que tú amas está enfermo. ¿Refiriéndose a quién? Jesús le envía una respuesta diciéndole: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria. Vamos, usted se sabe la historia de Dios. Para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Y Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Y luego de pasados 2 días, Jesús le dice a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme. Vamos para despertarlo. Mira lo que dice Jesús. Para María y Marta, Lázaro había muerto. Sin embargo, Jesús le dice a los discípulos: vamos a ver a Lázaro, que Lázaro está, y vamos para... Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Cuando alguien está dormido, el que está dormido se encuentra en un estado de reposo, que consiste en la suspensión de los sentidos y de todo movimiento. Cuando una persona está dormida, se supone que ella no haga
Nada. ¿Verdad que sí? Porque está tirado, está acostado, está en un sueño profundo. Y si habla incoherencias. Porque está ¿qué? ¿Hay alguien que aquí que habla de noche? Damas, no digan nada. Si camina, porque tú sabes que hay gente que están durmiendo y caminan. Si camina sin dirección. En el ámbito espiritual, escúchame bien, sígueme. En el ámbito espiritual ocurre de la misma manera. Cuando alguien está dormido espiritualmente, tú te das cuenta de que esa persona está dormida. Porque te das de cuenta porque ya no hay movimiento en ella. Cuando alguien está dormido espiritualmente, tú te das de cuenta porque ya no hay mucho movimiento en ella. Antes no, antes estaba como el arroz blanco en todos lados trabajando. Aquí, allá, para acá, pero de momento tú ves que ya no hay mucho movimiento en ella. Ya no camina como caminaba. Ya no habla como hablaba. Ya no trabaja como trabajaba. Y hay personas que le coge el sueño y no se quieren despertar. ¿Es verdad o no es verdad? Y si no es porque alguien llega y te despierta, llegarías tarde todos los días al trabajo. Hay gente que pone la alarma y le cogen tanto gusto al sueño que la alarma suena y ellos ni cuenta se dan. Porque están en un sueño profundo. La alarma es como música para sus oídos. Ahora, hay otros que están dormidos, suena la alarma, ellos se despiertan, pero la apagan y siguen durmiendo. ¿A cuánto les ha pasado? No levante la mano. Esto ocurre tanto en lo físico como en lo espiritual. Hay hermanos que están durmiendo a causa del conformismo. Hay iglesias que ya no son lo que eran antes porque el conformismo se ha metido. Hay hombres y mujeres que la rutina los tiene dormidos. Hay iglesias que están durmiendo a causa de la rutina. Y Dios queriendo moverse en el culto y ministrar y salvar vidas, pero no les damos libertad al Espíritu porque estamos dormidos en una rutina y el servicio se tiene que acabar a tal hora. Hay hermanos que los problemas los tiene detenidos, la enfermedad los ha detenido. Hay ministros que el enemigo los ha detenido a causa del cansancio, a causa de la fatiga. Pero yo vengo a decirte a ti en esta tarde, hombre y mujer de Dios, líder que está en este lugar, que hay un mundo que se está perdiendo. Hay familias que se están perdiendo. Pronto Cristo viene. Apercíbete, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Santo, santo, santo. Yo no sé de ti, pero yo creo que en esta hermosa noche hay 2 o 3 que van a ser despertados. Si hay alguien a tu lado que no está de acuerdo de que tú seas despertado, si no está de acuerdo con que Dios te despierte, es porque el que está al lado tuyo está atado. Hello. Dile que está al lado tuyo, despiértate, despiértate. Porque el único que quiere verte durmiendo, el único que quiere verte atado en el piso, en el suelo durmiendo, es el diablo. Pero cuando se desate el poder de Dios sobre tu vida, el atado será libre. Escúchame bien.
Escucha bien. Un líder con un espíritu dormido no se sujeta a nadie. Gloria a Dios. ¿Tú escuchaste eso? Un líder con un espíritu dormido no se sujeta al pastor ni a nadie. En cambio, un líder con el espíritu despierto hace todo lo que se le envía a hacer. Cuando alguien tiene el espíritu dormido, hace las cosas a su manera. Pero el que tiene el espíritu despierto sabe que no es a su manera, que es a la manera. Una persona dormida es una persona ciega que no tiene visión. La Biblia me dice que había un sacerdote Vamos marchando. llamado Elí. Y dice que para el tiempo de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. Elí, el sacerdote, tú tienes que entender que en los tiempos antiguos, el Espíritu de Dios venía sobre 3 tipos de personas: sobre el profeta, sobre el sacerdote y sobre los reyes. Y Elí era el sacerdote de ese momento. Y dice que para su época la palabra escaseaba y no había visión, porque Elí espiritualmente se había quedado dormido. Habían unas cositas que sus hijos estaban haciendo y él las estaba ignorando. Por eso tú no puedes ignorar cuando algunas cositas raras se mueven por ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ¿sabes qué? Que si tú no hablas, ¿tú crees que no va a pasar nada? Si tú no hablas, te pierdes la oportunidad de ser usado por Dios. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con o sin ti. Porque si tú no quieres hablar, Dios dice, por aquí hay otro que lo desea. Y dice que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, había un jovencito llamado Samuel que estaba durmiendo cerca del arca del pacto, cerca de la presencia de Dios. Porque yo quiero que tú entiendas algo en esta noche. Dios no le habla a cualquier persona. Dios le habla y llama a aquellos que viven cerca del arca del pacto, cerca de la presencia de Dios. Aquellos que lo anhelan, aquellos que lo anhelan y lo buscan con pasión. Y escuchó Samuel una voz que le dijo, Samuel. Y Samuel dijo, heme aquí. Pero Samuel no sabía quién lo estaba llamando. Él creía que era Elí y él va corriendo donde Elí. Y para hacerle la historia larga, corta, porque yo sé que ustedes la conocen, Elí le dijo, vete y acuéstate, que yo no te llame. Vuelve Samuel a escuchar la voz. Samuel, él va a donde está Elí otra vez. Dime. Elí dice, yo no te llamé, vete y acuéstate. Pero a la tercera vez vuelve a escuchar la voz que le dice Samuel. Y va donde Elí. Y Elí entendió que era Jehová el que lo estaba llamando. Y Elí le dice, cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios le habló a Samuel. Yo me imagino que qué momento más duro, chocante tuvo que haber sido para el sacerdote Elí. Porque Elí sabía que al único que Dios le daba palabra y se le revelaba era al sacerdote, al profeta y al rey. Y él era el sacerdote del tiempo. Y qué triste tuvo que haber sido ese momento
para Elí darse de cuenta en la condición en la cual él se encontraba, en la cual Dios llama a un joven a revelarle a él su palabra y no se la revela al sacerdote. Qué dolor más profundo tuvo que haber sentido Elí en ese momento. Adoramos Dios, aleluya. Eso sucede cuando estás dormido, cuando tienes un espíritu dormido. La Biblia me habla de una historia que yo sé que todos la conocen, que cuando los asirios vinieron a buscar al profeta Eliseo, porque cuando ellos querían atacar al pueblo, Dios se los revelaba a un hombre que tenía el espíritu despierto, a Eliseo. Y Eliseo les revelaba al rey lo que los asirios querían hacer, o por dónde ellos venían. Y los asirios se enteraron de que había un hombre, un profeta, que tenía el espíritu despierto. Y dijeron, tenemos que eliminarlo. Tenemos que sacarlo del camino. Por eso es que aquellos que tienen un espíritu despierto tienen tantas luchas, tienen tantas pruebas, tienen tantas batallas, porque te quieren sacar del camino, te quieren callar, te quieren poner a dormir, quieren que te calles, quieren dormirte. Pero tú no lo dejes. Que se duerma otro, pero tú mantente despierto. Parece que Dios le está hablando a alguien aquí en esta tarde. Su siervo Jesse sale afuera y él ve a los asirios que han tomado la ciudad. Y el siervo sale llorando donde está Eliseo. Mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos rodeados de los asirios. Gloria a Dios, aleluya. Y Eliseo dice, eso no lo dice la palabra, simplemente estoy parafraseando. ¿Qué voy a hacer con mi siervo Jesse? Tiene todavía el espíritu dormido. Gloria que viva, aleluya. Y Eliseo dice, Dios, ábrele los ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay una diferencia entre el que está despierto y el que está dormido. ¿Por qué? Porque el que está despierto ve diferente al que está dormido. ¿Por qué? Porque el que está dormido ve enfermedad, pero el que está despierto ve sanidad. El que está dormido ve escasez, pero el que está despierto ve abundancia. El que está dormido dice, esa iglesia va a desaparecer, pero el que está despierto dice, esta iglesia está en victoria. El que está despierto, el dormido, ve derrota, pero el que está despierto ve una victoria poderosa. El que está dormido ve sequía, pero el que está despierto ve una pequeña nube que se acerca. Por eso David vio diferente. Todo el pueblo veía un gigante. Todo el pueblo, los soldados más feroces, estaban atemorizados porque todos veían un gigante. Sin embargo, David, un joven con el espíritu despierto, lo único que veía era un incircunciso. Los espías que Moisés mandó a espiar la tierra, 10 de ellos veían gigantes y ellos se veían para sí como langostas, pero habían 2 que tenían el espíritu despierto. Mientras 10 decían, ellos son gigantes y nosotros somos langostas, había 2 que decían, nos los comeremos como a pan.
nos los comeremos como pan. Gloria a Dios. Había un hombre llamado Caleb, que había un monte que se le había prometido. Y tal vez a su alrededor había gente que decía: ese monte está lleno de gigantes y tú no lo vas a poder conquistar. Pero Caleb, un hombre con un espíritu despierto, él dijo: ese monte es mío y nadie me lo va a quitar. Queremos avivamiento, queremos un despertar. Todo comienza con la palabra. Si no te conectas a la palabra, el espíritu continuará muerto. La palabra te despierta. Aleluya. La palabra te despierta. Dice la Biblia, dice la historia, que Jesús volvió a Betania y se encontró con Marta. Marta, cuando oyó que Jesús había llegado, salió a encontrarse con Jesús. Y Marta inmediatamente fue a reclamarle a Jesús diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta se fue a decirle a María: María, el maestro está aquí y te llama. María salió a encontrarse con Jesús, se postró a sus pies y le dijo las mismas palabras. María y Marta le reclamaron: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esta María que le reclama a Jesús fue la misma, escucha esto, fue la misma que días antes le había roto el perfume de alabastro y había ungido los pies de Jesús y los había enjugado con sus cabellos. Un día, mientras en la vida de María todo estaba bien, María adoró. Pero cuando llegó la crisis, María les reclamó. Señor, aleluya. Cuando todo estaba bien, adoró. Pero cuando llegó el momento difícil, el momento de dolor, les reclamó. La pregunta es: ¿qué tú vas a hacer en el momento de crisis? Alma te adora. ¿Qué tú vas a hacer en el momento de dolor? ¿Qué tú vas a hacer en el momento de angustia? ¿Vas a seguir adorando o simplemente vas a reclamarle? Te adoramos, Dios. Aleluya. Porque es en los momentos de crisis y de dolor donde se sabe quién es quién. Nadie quiere pasar por momentos de dolor. Nadie quiere pasar por momentos difíciles. Nadie quiere pasar por momentos de desierto. Pero son necesarios. A veces Dios permite que pasemos por el desierto para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en el corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Para ver si vamos a guardar o no su palabra. En Hechos capítulo 14 me dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Jesús le dice a Marta y María: ¿dónde lo han puesto? Y cuando lo llevaron allí frente a la tumba, Jesús dijo: quitad la piedra. Marta le dice: Señor, hace 4 días que murió y ya hiede, ya apesta. Jesús se había tardado 4 días en llegar por una razón, porque Dios tiene en todo un propósito. Escucha bien, algunos judíos místicos de esa época pensaban o creían ellos que cuando una persona moría, su alma quedaba rondando cerca del cuerpo del que moría por 3 días, y al llegar el cuarto el alma se iba y comenzaba el proceso de putrefacción. Aleluya. Jesús esperó hasta el 4.º día
para que no quedara duda del poder que él tenía sobre la muerte. Jesús le dijo, quitad la piedra. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, quitad la piedra? Si Jesús tenía tanto poder que nada más con él decir, piedra, muévete, la piedra se movía. Porque Dios va a hacer lo que es imposible para el hombre. Pero lo que nosotros podemos hacer, lo que es posible para nosotros, nos corresponde a nosotros hacerlo. Sí, Señor, aleluya. El problema es que hay gente que se creen que se lo merecen todo y no quieren hacer nada. Escucha bien, Cristo es el que cambia el corazón del hombre, pero somos nosotros los que tenemos que evangelizar y predicar en la nueva buena de salvación. Dios hará lo imposible para el hombre, Dios hará el milagro, pero a nosotros nos corresponde mover. Dile al que está al lado tuyo, mueve la piedra. Mueve la piedra, algo. Lázaro está allí muerto. Y muerto es alguien que está sin vida. Una persona muerta es una persona donde no hay movimiento, donde no hay sentidos, donde no hay ningún tipo de reacción. La Biblia dice que el que practica el pecado está muerto espiritualmente. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Pero Cristo es ¿qué? Vida. Y vida. Ahora, qué triste es saber que aún dentro de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, hay gente que un día recibieron el espíritu de vida de Cristo, pero han hecho como el perro, han vuelto a su vómito. Y han hecho como el cerdo. Después que han sido lavados, van a volver y se vuelven a revolcarse en el lodo, en el fango. Y viven dentro de la iglesia aparentando cosas que no son. Dios le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que dicen que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No había palabras lindas para expresar la condición de la iglesia de Sardis. Por fuera parecía buena, pero por dentro estaba corrupta. Y hay gente dentro de la iglesia con una reputación falsa. Viven del reflejo del pasado, de lo que un día fueron, de lo que un día hicieron, y están muertos. Hay gente que tienen el espíritu apagado. ¿Y sabes qué? Lo saben disimular muy bien. Dicen que son cristianos y que están vivos, pero están muertos. Están como la higuera de Mateo 21. Cristianos aparentando que tienen hojas verdes, pero solamente Jesús conoce la condición de esa higuera. Porque tal vez un tiempo atrás tú tuviste una buena relación con Dios, pero actualmente tu vida se ha secado, tu vida está dormida, tu vida está muerta. Y muerte significa separación. Cuando la Biblia dice que estamos muertos, nos está diciendo que estamos separados de Dios. Hay un abismo entre nosotros y Dios y se llama pecado. Gloria a Dios. Y en Mateo, Jesús le dice a este tipo de personas, ¿sabe cómo Jesús le dice? Fariseos y escribas hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se ven lindos, aparentando que está todo bien, pero por dentro están muertos, llenos de toda inmundicia, y necesitan que el Espíritu de Dios sople sobre ellos, como en el capítulo de Ezequiel, y que sople sobre los muertos para que cobre vida otra vez. Aleluya, aleluya. Hay poder en Cristo.
Y cuando quitan la piedra, Santo, aleluya. Jesús clamó: Lázaro, ven fuera. Lázaro, Mi alma te adora. ven Mi alma te adora, Jehová. fuera. Aleluya. Bendice alma mía, Amo Jehová. Jesús. Y bendiga todo mis ser. Amo la gloria. El de la camisa gris. ¿Tú puedes pasar por aquí un momentito? Anthony, pasa por aquí. Adoramos a Jesús. Gloria que viva, aleluya. Te damos la gloria, Cordero de Dios. Lázaro viene a representar una generación que murió, pero que experimentó resurrección. ¿Cuántos aquí han experimentado la resurrección de Cristo? Aleluya. ¿Cuántos? Te adoramos. Antes de que Lázaro viviera o resucitara, tuvo que morir. Y aquí está Lázaro. Lázaro se está preparando el mismo. Ven aquí, Lázaro. Ven acá, papá. Cualquiera. Ajá, completo. Lázaro escuchó la voz de Dios, no la voz del hombre. Dice la Biblia que Lázaro estaba amarrado de las manos y los pies también, y tenía un sudario sobre su cabeza. Sí, Señor. Bien, venga más ahí. Te adoramos, Dios, aleluya. Ahora yo quiero que usted se vaya. Póngalo mirando para allá. Poderoso es el Señor. Yo quiero que usted se imagine, usted vaya a esa escena. Está la tumba. Hay una multitud en ese lugar. Y ahí está la tumba abierta. Sí, Señor, aleluya. Y se oye la voz de Jesús que dice: Lázaro, ven fuera. Ahora, aquí yo quiero que usted preste atención, porque aquí es que comienza el proceso de resurrección y el proceso de liberación. Hubo un momento dado en que tú y yo estábamos en esa condición. Sí, Señor. Y de momento escuchamos una voz que nos estaba llamando: Lázaro, ven fuera. Te adoramos, te adoramos. El problema es que afuera de la tumba, además de que Jesús está allí, hay mucha gente. Sí, Señor. Y el problema es que aunque Jesús habló y dijo: Lázaro, ven fuera, allí afuera de la tumba hay mucha gente que también estaba hablando. Aleluya. Por eso es que tú tienes que estar bien atento. ¿Qué voz es la que tú vas a escuchar? Adoramos, Cordero de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Y la pastora me dijo
que la palabra estaba en la casa. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en la palabra. Sí, Señor, aleluya. Si la palabra está en la casa, quiere decir que Jesús está en la casa. Y esa palabra está llamando a muchos. El problema es que hay muchos que también están hablando. Alma te adora, Dios, aleluya. Y hay gente que están confundidos. No saben a quién escuchar. Pero la palabra está en la casa. Lázaro tuvo que cambiar lo que escuchaba. Lázaro tuvo que decidir a quién era que iba a escuchar. Gracias, Cordero de Dios. A mí se me olvidó que Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Sí, Señor. Acuéstate. Vive. Aleluya. ¡Ay, santo! Sí, porque tú tienes que entender algo. Lázaro está muerto, está acostado. Hay una voz que lo está llamando. Lázaro, ven fuera. Pero también está escuchando otras voces. Y él tuvo que cambiar lo que estaba escuchando. ¡Aleluya! Y cuando se dedicó a escuchar simplemente la voz de Jesús, Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Jehová. Lázaro tuvo que tomar otra decisión. ¡Aleluya! Lo primero que hizo, tuvo que tomar la decisión de saber a quién iba a escuchar. Cuando decide, ok, voy a escuchar a aquel que me llama. No las voces negativas. No aquellos que están murmurando. ¡Aleluya! Y esa voz me dice, levántate. Lázaro se levanta. Santo, aleluya. ¡Aleluya! Porque lo próximo que Lázaro tuvo que decidir era si cambiaba de posición. Gloria querida, aleluya. Porque los muertos están horizontal, pero los que están vivos están vertical. Dile que está lo tuyo, cambia de posición. Cambia de posición. Los que han resucitado están de pie. Gloria a Ahora Lázaro está de pie. Cambió de posición. Pero hay un problema. Todavía está atado. en la tumba. Atado. Y hay una voz que le dice, Lázaro, ven fuera. Pero también escuchaba voces afuera que decían, estás muerto. Tú hiedes. Dios te está llamando, llamándote, pero le está prestando atención, oído, a aquellos que dicen, tú estás muerto, tú hiedes, de ti nada bueno vas a salir. ¿Cuántas veces has tropezado? ¿Cuántas veces has caído? Olvídate de eso. Dios no tiene nada contigo. Y lo más triste, eso no me lo estoy inventando yo, eso está en la palabra, donde Marta decía, hiede su propia hermana. Dentro de la iglesia te vas a encontrar con algunos que dicen ser hermanos tuyos, que te van a decir, tú no puedes, tú nunca lo vas a lograr. Aleluya.
ya tú hiedes, ya tú Damos apestas. la gloria, Cordero de Dios. Es más, te van a decir, ya tú cansas con lo mismo. Ya tú cansas con lo mismo. Santo, aleluya. Tratas y te caes, tratas y te caes, tratas y te caes. Sin embargo, hay una voz que te está llamando todavía. Te dice, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y Lázaro salió fuera. Santo. Lázaro salió. Gloria a Dios, aleluya. Para experimentar la resurrección de Dios en tu vida, primero tienes que oír la voz de Dios. Luego tienes que levantarte, cambiar de posición. Y tercero, cambiar de lugar. Gloria a Dios, aleluya. Cambiar de lugar. Sí, Señor. Para experimentar la resurrección tienes que cambiar de localidad. ¿Por qué? Porque en la tumba es donde viven. Eso fue lo que el ángel le dijo a María. Cuando María iba para ver a Jesús, el ángel se le acerca a María y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora tú entiendes por qué Jesús no se quedó en la tumba esperando a María. Porque Jesús había resucitado. Sí, Señor, aleluya. Y Jesús entendía que la tumba es para los muertos. Y el problema hoy en día es que si tú has experimentado el espíritu de resurrección, ¿qué haces viviendo donde viven los muertos? ¿Qué haces caminando donde caminan los muertos? ¿Por qué te pasa con los muertos? Si tú dices que estás vivo, ¿qué tú haces caminando entre los muertos? Sal de ese lugar, porque tú has pasado de muerte a vida. Vamos, vamos. Dile que está al lado tuyo. ¿Qué tú haces viviendo donde viven los muertos? ¿Por qué todavía estás en la tumba cuando ya Dios te llamó? Ya Dios te resucitó. Yo te dije que hay poder en la palabra. La palabra te cambia, la palabra te transforma, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde a ti hacer. La muerte no resistió la palabra. Tuvo que soltar a Lázaro. Pero Lázaro resucitó. Lázaro salió. Pastora, Lázaro está vivo. Salió de la tumba. ¿Qué milagro más poderoso hizo Dios? Porque la palabra está en la casa. El problema es que tenemos un problema ahora. Que hay mucha gente que han resucitado, pero todavía están atados. Hay gente que han resucitado, pero todavía tienen vendas en su cara. Y la gente se cree que eso le corresponde a Dios hacerlo también. Pero Jesús dio una orden. Desátenlo. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! Eso no le corresponde a él. Él dio una orden. Desátenlo. Desátenlo. Habrá alguien aquí que se atreva a escuchar la voz de Dios.
Desátenlo. Desátenlo. Oh, gloria, gloria. Eso le toca a la iglesia. Escúchalo bien. Eso le toca a la iglesia. Desatarlos. Quitarle las vendas. Hay gente que van a escuchar la voz de Dios. Van a entregarle su vida a Cristo. Pero le toca a la iglesia desatarlo. Le toca a la iglesia quitarle las vendas. Porque van a llegar gente con vicio, con malas costumbres, con depresión, con ansiedad. Y a esa gente hay que quitarle las vendas. ¿Y cómo se las vamos a quitar? Con la palabra. Con la palabra. Todo aquel que cree en la palabra, póngase de pie. Enseñando la palabra, orando por ellos, instruyéndole, dándole cuidado, llamándolo, aconsejándolo, buscándolo. Por eso es que yo no puedo compartir esa idea, ese pensamiento de que la gente no se tiene ni que buscar, que la gente no hay que llamarlo, que no hay que preocuparse por ellos. Yo entiendo que cada quien es responsable de buscar a Dios, pero también entiendo que a lo de Biblia me dice que los más fuertes tienen que ayudar a los más. Los más fuertes tienen que ayudar a los más. En el libro de Judas dice que algunos que están dentro de la iglesia, pero que dudan, tenemos que ayudarlos a convencerlos, a otros a salvarlos. Y si vemos que se están perdiendo, que se están debilitándose, que ya no están como estaban antes, que ya no lleguen como llegaban antes, que ya no adoran como adoraban antes. Y si vemos que el enemigo está ganando terreno sobre ellos, no podemos abandonarlos. Dice el libro de Judas que tenemos que arrebatarlos, salvarlos. ¿Saben cómo que? Arrebatándolos. Arrebatándolos. Escucha esto, por si no lo habías entendido. En el libro de Judas dice que aquellos que están debilitados, que el enemigo les está ganando la guerra, tenemos que salvarlos. Eso es a la iglesia. ¿Y saben cómo dice? Arrebatándolos. No es que la gente hay que tratarlos con cuidado, hay que tratarlos con cariño. Mentira del diablo, hay que arrebatarlos porque se están perdiendo. ¿Cuántos han experimentado el poder de resurrección en esta casa? Levanta esa adoración en esta hora. Vamos, todo aquel que esté vivo, todo aquel que esté vivo, que esté vivo, el que esté vivo, el que esté vivo.